una semana se daba a conocer sobre enfrentamientos entre vecinos de la colonia Nimajuyú en la zona 21 de la ciudad capital y supuestos invasores, que con palas y láminas intentaron ingresar a las áreas verdes del lugar para evitarlas. Uno de los vecinos informó sobre la preocupación que tienen de ser invadidos y han solicitado el apoyo del ejército para reforzar la seguridad junto a la Policía Nacional Civil. Tenemos a todo nuestro vecindario en zozobra. Todos nuestros jóvenes, nuestras mujeres, también incluyéndome yo como adulto mayor, que estamos defendiendo nuestro patrimonio. Nimajuyú es una sola finca. Las áreas verdes, ahí existen ya cultivos de árboles de hormigo. Entonces los invasores entraron, hasta le quisieron prender fuego al bosque, ¿verdad?, cuando son áreas protegidas. Por eso ahora tenemos ya la propuesta de que posiblemente nuestro ejército va a estar en un área privada, ¿verdad?, porque la ley no le permite actuar en las calles, pero en una situación privada sí puede estar, en combinación con la Policía Nacional. La semana pasada varios vecinos se enfrentaron con piedras y palos para evitar el ingreso de invasores. Sin embargo, por las noches eran intimidados por individuos armados, a pesar que los pobladores de la zona mantienen vigilancia. Es que algo que tanto necesita nuestra Guatemala, Sandy, en primer lugar es resolver sus conflictos. Y los conflictos son muchos. Los conflictos sociales entran por el tema de la pobreza, de la falta de oportunidad, pero también el tema de la tierra en sí, del poder acceder a algo que tú digas que es tuyo. Pero ojo, la propiedad privada es otra cuestión y es otro concepto que es un derecho humano, un derecho fundamental que también hay que respetar. Hoy, en ese contexto, la petición precisa de los vecinos de Nimajuyú es la presencia del ejército preventivamente. Ahora, ¿sabes qué es lo que cada vez queda más evidente en este caso? La culpa no es de las personas que están llegando ahí a invadir. Fíjate, varios de ellos me han escrito y me están preguntando, mire, ¿cómo está esta situación legal? La culpa es de aquellos líderes malos que están convenciendo a estas personas que tienen el derecho sobre una tierra que no les corresponde. Entonces, ahí es donde hay que llevar la investigación. Exactamente, que no sabemos con qué fines también es que están moviendo la necesidad de estas personas, Julio, porque lo que no hay que dejar también por un lado es la necesidad que pueden tener. Algunos Correcto. escapando de la violencia, algunos escapando de la pobreza, buscando mejores oportunidades, buscando tranquilidad, es que están entonces viendo la manera de poderse ubicar en este lugar. Pero también difícil la situación de los vecinos de Nimajuyú, que de repente están tranquilos y luego pues llegan a invadir su naturaleza, su vegetación, ¿no? Exacto, y fíjate que al final de cuentas les quita la paz también a los vecinos, ¿no? Y esto hay que decirlo, porque imagínate tú que un día para otro, o usted allá en casa, que le amanece alguien en el patio de su casa, pero alguien es un grupo de muchas personas, y usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y por más que los exhorta a que se vayan, porque dice, es su propiedad privada, ellos no lo hacen, más bien acampan y se instalan, se crea una tensión, se crea una preocupación, y esta tensión, esta preocupación, la mayor preocupación debería ser realmente el evitar que haya algún tipo de enfrentamiento que deje un saldo de personas heridas y no digamos de personas que pudieran llegar a fallecer entre un enfrentamiento entre ambas partes, sobre todo considerando lo siguiente, Sandy, en ambas partes hay personas de la tercera edad, en ambas partes hay mujeres y en ambas partes hay niños, entonces lo que hay que hacer es empezar a resolver esta situación y quizá lo mejor que se puede hacer en este momento, antes de que los actores que puedan mediar demuestren realmente la efectividad, eficacia y eficiencia para esa mediación y la resolución de este conflicto que se vuelve cada vez más grave y más tenso, es la presencia tanto de la Policía Nacional Civil como la ha habido y del Ejército para evitar algún hecho violento. Totalmente, Julio. La solicitud que hacen de tener presencia del Ejército no es solamente de tomarlo de una forma desesperada, sino hay que ver ¿qué tanto la ley también permite esta situación? Yo quisiera que nos vayamos a este punto.
Me encanta eso que preguntas porque fíjate, muchas personas dicen no porque el ejército no le compete esto. Ahora yo le digo a usted, hombre, sorprendámonos porque busquemos al ejército de Guatemala dentro de la Constitución y dice que una de sus funciones es también la seguridad. Pero analicémoslo como tú dices a través de la ley. Así que veamos por favor los siguientes datos en pantalla que son muy, pero muy importantes. Fíjense ustedes que según la Constitución Política de la República de Guatemala y también el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Ejército, la institución armada tiene atribuciones de seguridad interior y exterior. Ojo, de seguridad interior y exterior, es decir, atribuciones amplias. Claro. Esta particularidad es la que le ha permitido en algunas ocasiones, y eso es innegable, salir a las calles a ejercer funciones de patrullaje combinado junto a la fuerza policial, y lo hemos visto en otros tiempos. Por ley, en Guatemala, las fuerzas de seguridad reconocidas por el Estado son la Policía Nacional Civil, la Guardia Penitenciaria y el Ejército. A partir, esto sí hay que decirlo también, ¿verdad, Sandy? A partir de la firma de los acuerdos de paz y sobre todo con el surgimiento en el año de 1997 de lo que hoy por hoy conocemos como la Policía Nacional Civil, esta institución, es decir, la policía, es la encargada del tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, ojo, aquí yo le voy a pedir que anote esto que le voy a decir. Fíjese usted qué interesante cuando analizamos la Constitución. ¿Puede o no el ejército fungir entonces en la calle en funciones de seguridad? Váyase del artículo 151 al 154 y va a ver que los funcionarios públicos, y en este caso los encargados de la seguridad, inclusive del Ejército de Guatemala, pueden hacer solamente todo aquello que la ley les permite, y la ley se los permite en el artículo constitutivo del Ejército en nuestra ley fundamental y el artículo 1 de la Ley de Constitución del Ejército de Guatemala. Entonces sí pueden salir a realizar esa labor de seguridad interior y exterior. Por supuesto, a raíz también por cuestión de orden, pero no porque sea una cuestión que impida lo otro que estoy explicando, por cuestión de orden, el decreto 18/2008, que es la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, ubicó al Ejército de Guatemala como encargado de la seguridad exterior, pero la Constitución le da atribuciones también para trabajar a lo interno de Guatemala. Y en ese punto específicamente, Julio, es que viene la pregunta. Si ellos entonces, el Ejército de Guatemala, acudiera y estuviera en apreso en estas áreas, en esta vegetación, esa es la palabra. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las personas que están invadiendo ese territorio llegaran y quisieran pues instalarse mientras ellos están? ¿Tendrían la facultad, por ejemplo, de detener? ¿Qué podría hacer el ejército también? ¿Cuáles son las funciones? No de esa manera, y esto hay que dejarlo claro y lo voy a explicar el porqué. Fíjate, Sandy, que la función del ejército sería únicamente preventiva en este instante. ¿Por qué? Porque es la misma función que tiene la Policía Nacional Civil. ¿Por qué la Policía Nacional Civil no puede llegar y digamos, bueno, están invadiendo, esto le pertenecía a quién sé yo, a quién, a la municipalidad, a los vecinos, entonces los vamos a sacar a la fuerza? No puede hacer eso porque no es una función o atribución de la PNC averiguar a quién le corresponden las propiedades, en este caso privadas o estatales, sino que la Policía Nacional Civil, al igual sería el papel del ejército, en este caso, actuarían sí y solo sí con el acompañamiento de lo que es probablemente fiscales del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero sobre todo el acompañamiento de una orden emitida por juez competente que ordenase en aquella función el desalojo. Entonces allí sí, bajo el respeto de la norma de los derechos fundamentales de las personas, se debe proceder con la fuerza policial, y ahí ha actuado en otras ocasiones el ejército, a desalojar pacíficamente. ¿Verdad? Aquí no se trata de llegar y darle palo a nadie, porque no es esa la función policial ni del ejército. Recuérdate un precepto básico fundamental en materia de seguridad: el uso racional de la fuerza. El uso racional de la fuerza es simplemente desalojar. Se puede hacer porque puede ser que las personas no quieran, totalmente de acuerdo. Entonces se hace con métodos que no sean ni letales ni demasiado invasivos. Por ejemplo, con el uso del gas pimienta, por decirte algo, que es una molestia pero temporal que no te va a causar mayor daño dentro de tu organismo. Vamos con más datos, hablando de esos líderes negativos que existen. Me parece bien, Sandy, claro que sí. Veámoslo entonces allí en pantalla. Y es que usted tiene que saber lo siguiente: en el caso de la invasión de terrenos de Nimajuyú en la zona 21, existen posibles liderazgos negativos, evidentemente ya, ¿verdad?, que incitan a los ciudadanos a ser parte de esta invasión. Por ello, y en prevención de que la atención pase hacia acciones violentas, Sandy, los vecinos de Nimajuyú han solicitado públicamente
la presencia del Ejército de Guatemala, sobre todo en estas noches tan frescas como las que estamos pasando en estos días, ¿verdad? Es de recordar que ha habido un acompañamiento por parte de la Policía Nacional Civil para resguardar y prevenir brotes de violencia, pero aún así, esta violencia ya se ha registrado. Han habido hasta intercambios de disparos, intercambios de bombas molotov, de piedras, de palos, de insultos, de todo. La opción es viable en lo legal, ya vimos que sí se puede. Ahora, ¿de quién depende? Dependerá de las decisiones de las autoridades que se tengan para poder autorizar o no un contingente militar en apresto, como tú bien lo dijiste, en materia de seguridad, y solo para el tema de prevención, única y exclusivamente para eso, no para actuar, no para venir y desalojar de hecho. Así está entonces la situación legal, el accionar que puede tener el Ejército de Guatemala, importante que lo podamos aclarar. Así es. Porque sabemos también que se toman decisiones o se hacen solicitudes y también es necesario conocer el marco legal para ver entonces la viabilidad de este tipo de peticiones. Se puede hacer en prevención, ya Julio Talamonte nos lo dejó claro, pero también sería oportuno entonces, Julio, ese acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Totalmente de acuerdo. Antimotines, u otro grupo también que pueda estar también en apresto, porque sabemos que la tensión existe. La tensión se mantiene y cada vez es mayor, Julio, entonces cualquier situación puede pasar. Ya se han dado enfrentamientos, ya han estado con machetes, con estas bombas molotov que tú bien mencionabas. Entonces, en cualquier momento se puede desatar nuevamente el enfrentamiento y se tiene que estar prevenido, Julio. Totalmente, Sandy. La seguridad, un concepto que parece tan sencillo pero que es tan amplio. La seguridad democrática, la que permite que las instituciones debidamente, así, legalmente instituidas, puedan o no actuar. En este caso ya vimos que legalmente, por ley constitucional y por ley constitutiva del ejército lo puede hacer. La seguridad pública, el hecho de brindar esa seguridad en las distintas áreas de cada territorio, y la seguridad ciudadana, el hecho de poder tener esa relación de seguridad en lo que usted hace en el día a día, en un determinado punto, región, país o estado, como es el caso de Guatemala, pues aquí se conjugan, solo que se están conjugando con una situación que es un problema, y es un problema eterno, parece ser aquí en Guatemala desde la época de la conquista. La tenencia de la tierra. Por supuesto. Y recordemos también algo, está la atención, están las medidas de prevención que se puedan tomar, pero sobre todo también la búsqueda de la resolución del conflicto. Ahí está. Porque mucho podemos prevenir, instalando el ejército, instalando la policía, haciendo cualquier tipo de medidas y operativos, pero si no combatimos el problema de raíz, si no se busca una solución también, entonces esto va a ser una larga. Y sabemos que hay poblaciones que han estado así incluso por años, Julio. Totalmente. Entonces, ojalá que no pase esto. ¿Por qué? Porque ambos lados merecen una tranquilidad, ¿no? Y yo creo que nadie quisiera estar en medio de ese cruce de piedras, para nada, de fuego, no sé, cualquier situación que se pueda dar donde siempre hay personas afectadas, inocentes, te diría. Terrible. Entonces, te diría yo. Hay que prevenir. Si hablamos de prevención también, evitar estas situaciones y tomar una decisión, entablar el diálogo, buscar una verdadera negociación, pero no sé qué está pasando con este punto. La conflictividad social se hace presente y evidente en todas partes de nuestro país. Antes lo veíamos como algo que pasaba en el interior de la República. Hoy vemos que eso ha desaparecido y está en todo ámbito, inclusive acá en la gran metrópoli, en la ciudad de Guatemala. Esto significa que las instancias, organismos, instituciones de Estado encargados de hacer ese proceso de mediación, acá tienen que empezar a verse de una manera más proactiva. Me refiero precisamente no solo al papel de mediador que tiene la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, al papel de mediador que pueden tener también las autoridades, en este caso, por ejemplo, de esa comisión que existe presidencial para la resolución de conflictos, al papel de mediador que debe de tener también un grupo constituido hace años, pero que cada vez está más desaparecido, y me refiero al G4, señores del G4, que es las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, las autoridades de la Alianza Evangélica de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala deberían de tener también un rol fundamental en esta situación, pero no sé. Parece ser que a nadie le interesa esto. Nosotros aquí en A la Medida ya es la enésima vez que tocamos este tema para el análisis suyo, porque hoy lo que es una tensión puede convertirse en un gran conflicto. Totalmente, Julio.
Dentro de las etapas de la resolución de conflictos, la principal es cuando se da o se inicia entonces el problema, en el cual inmediatamente se debe instalar un diálogo antes de llegar a situaciones violentas. Situaciones que ya se han registrado, Julio, porque ya ha habido enfrentamientos, varios de hecho. ¿Y qué se está esperando? Esa es la pregunta. Que hayan personas heridas, yo creo que por ahí podría aparecer, ¿no? ¿Será que hasta ese momento se podrá hacer algo? Yo creo que no es necesario llegar a esos extremos, pero sin duda alguna sería oportuno también crear una comisión que se encargara de resolver o de buscar una resolución de este conflicto. Esta comisión que estuviera conformada por los entes que tú ya has indicado, la PDH sin duda alguna tiene que estar también ahí. Necesita ayuda porque también sola la PDH ante esta situación a lo mejor no puede hacer mayor cosa porque necesita respaldo. Estoy de acuerdo. Entonces ahí vienen el resto de actores que también deben ser protagonistas en la resolución de este conflicto. Lo que no se logra establecer, o al menos no se logra visualizar, porque si lo tuviéramos ya claro, y es lo que no se ve en este momento, es que haya ya una mesa de negociación entablada por alguien. No se porque sabe. No se sabe, porque si no, ya ahí se estarían logrando establecer algunas bases de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son varios. En este caso, el que compete es precisamente la mediación, el tener un actor tercero mediando entre ambas partes para poder llegar a una resolución efectiva. Ahora, en una resolución de conflictos también hay que tener claro algo. Se trata, en esencia, de un gana-gana. Y para tener un gana-gana, como se dice literalmente en la doctrina de la resolución de conflictos, ambas partes tienen que ceder algo. Es decir, ambas partes tienen que tener la flexibilidad de poder negociar y poder decir yo te otorgo esto y yo lo otro, para llegar a ese final en el cual obviamente se pretende de una manera no violenta pues poner fin al conflicto. Pero aquí lo que los vecinos están pidiendo más que la negociación, fíjate cómo es esto, están pidiendo la presencia no solo policial ni del ejército. Estos a mí me trae a la mente lo siguiente, dan por sentado que estas personas que están allí invadiendo no se van a retirar, cuando yo creo que la esencia de este problema es resolverlo mediando, no tanto poniendo, o sea, también pues la presencia policial y el ejército está bien preventivamente, pero la esencia del problema es resolverlo, mediarlo. Exactamente, si no solo se busca una solución pro tempore totalmente. Exactamente, pero pueden regresar, pueden lograrlo a lo mejor que se retiren estos vecinos que están invadiendo y después va a continuar a lo mejor con mayor fuerza, pueden regresar, entonces todos estos puntos se deben analizar, Julio. Creo que algo importante que el país debe aprender y nuestras autoridades deben darle prioridad también es la resolución de conflictos, pero al final entonces se van dejando por un lado y cada vez la situación es peor y luego estamos lamentando también no haberlo hecho. Hoy estamos viendo la fuerte necesidad entonces que instituciones como el Ejército mismo, como la Policía Nacional Civil y las que ya mencionamos que son instituciones estatales tengan cada vez más dentro de sus filas y dentro de su personal permanente a mediadores, es decir, a expertos reales que han estado ya en situaciones de resolución de conflictos. Los tiene la policía y me consta de eso, pero se necesitan más personas. Y yo lo que creo, Sandy, también es que al final de cuentas, este es un problema que hoy visualizamos en la zona 21, en Nimajuyó específicamente, y que pensamos tanta importancia que se le da a esto. Sí, pero hoy es la zona 21. Mañana puede ser zona 14, mañana puede ser zona 24, mañana puede ser en la zona 6, en la zona 1, en la zona 2, en cualquiera de las zonas, puede ser en cualquier colonia, en cualquier lugar o en cualquier municipio de Guatemala, porque este es un conflicto real. Muy buena conclusión, Julio. Vamos a ir a la pausa en este momento, pero vamos a hablar después sobre un tema que también preocupa, un llamado que se hace a Guatemala para fortalecer así la protección a la niñez y adolescencia. Me parece extraordinario el tema. Por favor, no cambie. En breves instantes regresamos, ya que nosotros a esta hora aquí por TN23 somos a la medida.